Buenas noches. Voy a hacer la sesión en línea sobre para los aprendices de ATSO. ¿Sí? Voy a indicar aquí lo que se tiene que realizar en esta guía, ¿sí? Y que tienen que presentar en el portafolio. Lo primero, ya debería tener estas actividades subidas a sus portafolios. La actividad de reflexión inicial, ¿sí? Que es un caso de estudio donde se pide crear una base de datos en MongoDB, una base de datos, una colección, ¿sí? Que puede tener los mismos datos que se presentan en el ejercicio, ¿ya? Mirando el video de YouTube. Es siguiendo los pasos que indica el video para crear la colección en MongoDB. Puede ser en MongoDB o en NoSQL Booster. ¿Listo? Y responder estas dos preguntas. Entonces, la evidencia tiene que ir en formato PDF. Tiene que llevar una portada, en la portada sus datos, ¿sí? El nombre de la actividad, el nombre del programa, el centro, la fecha, es el mes y el año, ¿sí? Y colocar obviamente en la siguiente hoja ya la resolución de esta actividad de reflexión inicial, donde se muestre los pantallazos que haya creado esta colección, ¿ya? Y además la respuesta a estas dos preguntas. ¿Listo? Esa sería una primera actividad. La siguiente se llama actividad de aprendizaje 1, que es una actividad de apropiación del conocimiento donde se le pide responder las siguientes preguntas. Son 5 preguntas. Para eso se necesita haber leído, ¿sí? Los materiales de estudio, por ejemplo, que las bases de datos NoSQL, sobre eso que se les ha compartido con anterioridad en el chat, ¿sí? Por ejemplo, dice ¿qué bases de datos en SQL trabaja Google? ¿Qué son las bases de datos NoSQL? Mencione ventajas de los sistemas NoSQL, indique las principales diferencias con bases de datos SQL y mencione algunos ejemplos de bases de datos NoSQL. Esa también hay que realizarla en un Word y luego grabarla como PDF, como una, ¿sí? Como una con una portada, ¿no? Igual que la anterior. Este trabajo es individual, obviamente, ¿sí? Se desarrolla de manera individual. La siguiente actividad, que ya muchos ya la han realizado y hay otros que no, es realizar la instalación y configuración de la aplicación MongoDB en un computador Windows o Mac. Puede ser que no se pueda instalar MongoDB ya por muchas razones, pero usted tiene que indicar allí en la instalación cuáles fueron los motivos por los cuales no pudo instalar MongoDB y por eso instaló NoSQL Booster, ¿sí? De todas maneras, indicar cuáles fueron las dificultades también, porque a veces instalaron MongoDB pero con ciertas dificultades, ¿sí? Y señalar cuáles fueron los cambios que se realizaron para poder instalar MongoDB. Entonces tiene que documentarse esa actividad con pantallazos y explicaciones alusivas a cada una de esas pantallas que ustedes toman. Obviamente también tiene que llevar una portada y es un trabajo individual, ¿sí? Entonces, ahora sí, en la siguiente actividad es mediante un ejemplo, aplicar mediante un ejemplo los conceptos aprendidos sobre base de datos en NoSQL, ¿sí? Hasta aquí ya irían 4 actividades porque la de reflexión inicial es la primera, pero pues no lo tenemos contabilizado como primera, sino como actividad de reflexión inicial. Y las otras 3, incluyendo esta, ¿sí? El ejemplo está aquí, dice, dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo base de datos NoSQL, ¿sí? Este componente yo se los compartí también. Bueno, de todas maneras ahora les voy a crear un drive con el material, ¿sí? Los materiales los subo a un drive y se los comparto también
para que ustedes tengan y revisen bien y que hagan bien estos trabajos, ¿sí? Aquí se debe elaborar el documento con esas sentencias de este ejemplo a continuación. Realizar una sentencia, ¿sí? para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. El carro debe tener placa, número serial, modelo, marca, kilometraje y tipo, ¿sí? Entonces, kilometraje y tipo, ¿sí? Esos deben ir dentro de esa base de datos carro. ¿Listo? Se debe ahí insertar 5 datos o 5 documentos en la colección creada. Se debe realizar eso tomando pantallazos, obviamente, de eso. Se debe realizar la consulta, ¿sí? De los datos ingresados y actualizar los datos de la colección cambiando algún elemento de esos datos del carro. ¿Listo? Todo eso debe ir con pantallazos o con los ejemplos copiados y pegados en Word, pero tiene que ir grabado como PDF. Obviamente debe llevar una portada también, ¿sí? Bueno, tiene que haber además de eso una introducción, un objetivo, ¿sí? Eso sí debe ir. Bueno, y la siguiente actividad es crear una colección de su libre elección aplicando conceptos sobre base de datos no SQL. Aquí yo les sugería que trabajen en grupo, pero si usted quiere trabajar solo no hay problema, ¿sí? Y si quiere trabajar 2 tampoco hay problema, si quieren trabajar 3 pues no hay problema. Lo que sí no se puede admitir 5 personas, ¿sí? 5 personas no. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Santiago, ¿cómo estás? Pues yo ya estoy grabando el video, pero igual pues ahí quedas admitido. Yo voy a compartir pantalla para que lo mires de todas maneras, ¿no? Bueno, ya entré en parte en la actividad. Hay que revisar la primera parte del video para que tú te des cuenta qué es lo que hay que entregar, qué es lo que se debe ya entregar hasta el viernes que viene, porque ya esas actividades ya tienen que estar listas, ¿sí? Ya nos quedaría solo una, ¿sí? Ahorita vamos a mirar. Entonces, estoy aquí explicando la última actividad, la penúltima actividad, que es crear una colección de su libre elección aplicando conceptos sobre base de datos. Aquí esa actividad se la trabaja es con 4 personas, pero si ustedes quieren trabajar solos no hay problema. Si se quiere trabajar de a 3 tampoco hay problema, ¿sí? Si quieren trabajar, ¿cómo estás, David? Daniel, perdón, Daniel, ¿cómo le ha ido? Bueno, continúo, ¿no? No hay problema con quienes quiera trabajar, pero esta de la colección, a esa era más que todo la sesión de hoy. Yo me refería a esta, porque es de libre elección, ¿sí? Y algunos, no todos, pero sí algunos, me entregaron una evidencia así como estica de acá, del carro, o sea, bien sencillita, y así no es. Para eso, esta de la libre elección, sí hay que aplicar estos elementos del CRUD. Y más todavía, ya les explico, recuerden que es el crear, el leer, el actualizar y el eliminar. Pero además de eso, que se visualice todos esos comandos, el mostrar, ¿sí? La base de datos, el usar la base de datos, ¿sí? Y aquí ya crea la colección, desde que insertar un elemento, miren aquí, insert one, o sea, tiene que estar ahí visualizándose de que se inserta un elemento, y cuando inserten varios, insert many, ¿sí? Entonces, insertar un primer elemento a la colección a la que ustedes van a crear, y luego insertar varios, ¿sí? Ojalá que la colección, eso es otra que yo quiero hacer énfasis, no solo sea muy sencillita como la del carro, sino que tenga subdocumentos. Recuerden, subdocumentos, o sea que si hay un valor y clave aquí, ese valor clave tenga más valores clave, ¿sí? Como dentro de él, y otros ojalá más internos, o sea, de más subniveles, si me hago entender, ¿no? Es como esta de la primera, la reflexión inicial. Recuerden que hablábamos de la cuenta, y la cuenta tiene movimientos, y si quieres los movimientos podrán tener otro más acá, ¿listo? Que se vaya como metiendo más y más, que haya más elementos, que no sea tan sencillita, ¿sí?
porque me presentaron unas cositas muy chistosas, muy chiquiticas, muy... No, pues ustedes son ya chicos que están más preparados ahorita si ya no es mostrar cositas tan elementales, ¿listo? Entonces que haya esa colección que tenga subelementos, ¿sí? Subdocumentos, como decir, pero además de eso mostrar cada una de las sentencias que se indicó aquí, que deben tener en cuenta esta presentación, ¿sí? La presentación se las voy a compartir, o sea, la voy a subir a un Drive, tanto la presentación, todos los materiales, ¿sí? Más la guía de aprendizaje, más el plan concertado, todo eso que ustedes tienen que subir a sus portafolios, ¿sí? Y además las evidencias, ¿sí? Todas estas evidencias anteriores, o sea, empezando, reflexión inicial, que es el caso de estudio. Esa es una que ya debe estar, tiene que estar así, con las dos preguntas respondidas también. La siguiente, aprendizaje 1, tienen que estar estas preguntas también ya contestadas, ¿sí? Estas dos son individuales. La siguiente, la instalación y configuración, tiene que estar mostrándose exactamente cómo fue la instalación y la configuración, no como ustedes ya quedó ahí y no van a hablarme de las dificultades de todos los elementos. Sí, yo necesito que se diga allí, porque esas son evidencias, como dice ahí el dicho, evidencias que se pueden mostrar en mesa de servicio, en mesa de ayuda, para decir, miren, ustedes dijeron que aquí se puede instalar MongoDB, pero miren los aprendices qué dificultades tuvieron en este computador, ¿por qué? ¿Sí? Entonces tuvieron que recurrir a otros elementos, ¿sí? Para poder instalar MongoDB, e incluso hay unos que no pudieron instalar MongoDB porque no se dejó ni por nada, tocó instalar NoSQL Booster y supuestamente nos dieron el aval de que sí podíamos instalar MongoDB. ¿Sí me entienden? Por eso es que necesito que esté explicado con todas las cosas que sucedieron en ese momento, ¿sí? Entonces, si hay algo que corregir, tienen que hacerlo. ¿Listo? Ahora, acá, en el ejemplo del carrito, bueno, ese sí es sencillo y hay muchos que ya lo hicieron bien, pero tienen que utilizar todo el CRUD. Aquí en este caso nos dice que modele los datos de un carro. Placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Pero que debe hacerse unas sentencias para insertar 5 datos. Si quieren ustedes utilizan insert one, insert many, ¿sí? Pero utilicen esas sentencias. Para consultar, ¿sí? Y para actualizar. Y si quiere también puede utilizar las sentencias para eliminar. Pero que se muestre, ¿sí? Que se visualice. Puede hacerlo a través de un video bien claro, que no pase tampoco a toda carrera, que uno no pueda ni leer, pero sí necesito que estén los pantallazos bien claritos, ¿sí? Allí en el PDF, ¿listo? Estos PDFs, estos de cada una de estas actividades, tiene que llevar portada. Y este último, el del ejemplo, tiene que llevar además de eso introducción y objetivo, ¿sí? Entonces aquí está, sentencias para creación de colecciones, consulta, inserciones en ese caso, ¿no? Bueno, este es el sencillo. Ahora viene la de libre elección. Aquí sí, tiene que usted utilizar sentencia para insertar 5 documentos, pero utilizando, ¿sí? Dice al menos contenga un arreglo en la colección, o sea, al menos uno, pero yo les estoy pidiendo un poquito más. El arreglo quiere decir que Santiago. Bueno, no te preocupes, pero esto queda grabado, Santiago, no te preocupes. Sí, lo importante es que quede grabado. Sí, tranquilo. Entonces, yo les estaba diciendo que en esta deben estar 5 documentos, pero tiene que haber más de un arreglo. Ojalá un arreglo y otro arreglo más interno y así sucesivamente. Aquí se le llama arreglo, obviamente yo estaba diciendo mal, subdocumentos, pero son arreglos los que tienen que ir dentro de cada clave valor. Tiene que haber arreglos y insertar esos documentos, ¿sí? 5 o si quiere más, pues inserte más, porque se trabajan, son 4 personitas. Si usted quiere trabajar solo, no hay problema, trabaje solo. Si quiere trabajar de a 2, también no hay problema, trabaje de a 2, incluso de 3, pero ya más de 4 no, que un grupo de 5 no, pues ya no se puede, ¿sí? Trabajan es 4 máximo. Bueno, todos 4 deben dar razón de ese ejercicio porque voy a hacer preguntas, ¿sí?
voy a llamar a uno de los 4, voy a borrar una de las sentencias y tiene que volverla a hacer, ¿sí? O sea que tienen que estar preparados para hacer eso, ¿sí? Yo la tengo ahí y tienen que volverla a hacer, ¿sí? Tienen que volverla a diseñar. Ahora, aquí también tiene que haber unas consultas para realizar consultas, pero entonces recuerden que para las consultas había hartas sentencias, no solo era una. Mira, aquí por ejemplo para inserción, para muchos, ustedes tienen que utilizar esa, insert money. No solamente, ahí dice insertar, pero pueden utilizar insert one, insert money y ojalá las dos. ¿Listo? Las dos. Bueno, aquí hay un ejemplo de insert money, ¿sí? Aquí está cuando ya se insertan, ¿sí? Para consultas utilizan find y utilizar filtros para consultas, ¿sí? Mostrar los filtros. Por ejemplo, va a consultar este ID de ese documento, o va a consultar este ítem, este nombre de este clave valor de ese documento, ¿sí? Todos los documentos que contengan este ítem Canvas, ¿sí? Así. Bueno, cuando quiere encontrar uno, find one, ¿sí? Nos regresa un solo documento, o sea, nos vamos a consultar uno, ¿sí? Y si no, find solito, que es para todos. Recuerden eso. Aquí sí, cuando nos regrese null, ¿sí? A veces nos regresa null porque no es parte, bueno, entonces en ese caso sí hay que revisar. Bueno, aquí están los diferentes, digamos, operadores que ustedes deben utilizar dentro de la colección creada, ¿sí? En esa actividad, en esta. Por eso es que les digo que no debe ser tan sencilla, para que les permita utilizar estos operadores, ¿sí? Y estos deben visualizarse porque es parte del instrumento de evaluación, o sea, parte de la lista de chequeo que voy a tener. Si yo no encuentro ningún operador, pues en esa parte no está aprobado, ¿sí? Entonces tiene que utilizarse operadores. Por ejemplo, pesos EQ para encontrar valores que sean iguales al valor de la búsqueda, o sea, valores, ¿sí? Valores que son números, ¿sí? GT que sean mayores del valor de la búsqueda, GTE que sean mayores o iguales, recuerden eso. IN es para que coincidan con los elementos del array. IT o LT, perdón, valores menores del valor de la búsqueda. LTE, valores menores o iguales. NE, valores que no son iguales al valor de la búsqueda. Y NIN, cualquier valor, ¿sí? Cualquiera de los valores que no coinciden con los elementos del array de la búsqueda. O sea, utilizar esos operadores dentro de find, ¿sí? Como un filtro. Entonces aquí en las consultas sobre todo es de utilizar estos operadores. ¿Listo? Si no colocan estos filtros, pues como les digo, no queda aprobado, no se valida esas consultas, no quedan aprobadas, ¿sí? Entonces, pues prácticamente el ejercicio no se aprueba, ¿sí? Porque ahí es donde está la clave de utilizar estos operadores. Por eso hay que crear una colección que contenga datos numéricos también, ¿sí? Para poder hacer utilizar esos operadores. Entonces, para actualizar documentos, obviamente, también es de utilizar filtros, ¿sí? Ahí también. Bueno, y utilizan esos tipos de filtros que ya se indicó anteriormente, ¿ya? Aquí, miren, aquí hay ejemplos de filtros, ¿sí? Cantidad, donde sea mayor a 10 y donde el estatus sea B, ¿sí? Es exacto, así, que busquen en ese caso, mayor a 10 y que el estado sea B. Entonces ahí nos va a actualizar, ¿cierto? En ese caso, para que nos va a actualizar en ese caso el estatus, ¿sí? Todas las cantidades mayores a 10, ¿ya? A esa es la que debemos utilizar. Pueden utilizar update one para un solo documento o update many para varios documentos, ¿sí? Aquí están las utilidades, por ejemplo update, cuando el ID que no existe, la cantidad mayor, en la cantidad de 40, upsert, ¿sí? Upsert para decir, pues en ese caso el valor, el ID no existe, ¿cierto? Bueno,
Y con la opción Upsed activa Mongo nos creará un documento con el siguiente formato. Entonces cuando no existe nos va a crear este documento con ese formato, ¿sí? Para tener en cuenta, pero más que todo yo les recuerdo este documento para que ustedes utilicen los filtros. Entonces pueden utilizar los filtros en Find, en Update y hasta en Delete, ¿sí? También pueden utilizar esos filtros, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes, por eso aquí en una parte es de investigación, digamos de consulta de parte de ustedes, una parte, ¿sí? Fundamental es que ustedes realicen, investiguen cómo hacer consultas con esos operadores. Entonces de acuerdo a eso, ustedes así crean la colección, por eso no es así a la ligera. La colección se la debe crear analizando lo que le está pidiendo aquí, ¿sí? O sea, debe contener más de un arreglo, ¿sí? Aquí al menos un arreglo, no más de un arreglo, ¿sí? Deben tener en las consultas los datos ingresados, ¿sí? O sea, en este caso utilizar find o find one, ¿sí? Debe actualizarse más de un campo, ¿sí? Más de un campo con update one o update many también, pero utilizando filtros también y eliminar también de la misma manera. Listarlos, mostrar los documentos, ¿sí? Y crear una sentencia que permita consultar documentos por número de identificación en ese caso. Entonces hay que ver ahí cómo crea la colección, ¿sí? Entonces eso es lo primero, analizar cómo se va a crear esa colección, qué tanto quiero que haga, ¿sí? Para yo poder hacer todo ese tipo de sentencias, aplicar esas sentencias, pues que la colección sea grande, ¿sí? Que no sea tan pequeña, pues sí, digamos tan elemental, ¿no? Tan sencilla. Eso es lo que se pide, ¿ya? Eso es lo que se pide y esto es lo que debe tener ya, o sea que con estas vendrían siendo 5 actividades que ya deben estar subidas para el próximo viernes, que es el 24 de mayo, ¿sí? Yo llegaré ese día al ambiente normalmente, tal, me voy a sentar y voy a llamar al azar al grupo, ¿sí? Llamo a uno de la lista, entonces viene del grupo, si trabajó solo bien, y voy a verificar en el Drive si está ahí esas actividades. El día 24, en el caso de que no estuvieran, empiezo a poner no aprobado de una vez, ¿sí? No aprobó, pues no me entregó el tiempo. Miren, ustedes pueden decir, es que estuvimos en paro, sí, pero la formación tenía que continuar de alguna manera. O sea, esas son actividades que ya estaban hace rato. No era antes incluso del paro, ya se había pedido las 3 primeras, ¿sí? Las 3 primeras para el 3 de mayo ya tenían que estar. Esta es era para esa fecha de la anterior semana, ¿sí? Que fue 10 de mayo. ¿Sí? Ya tenía que estar esta cuarta, esa que dice actividad de aprendizaje 4, ya tenía que estar. Así que el 24 ya tiene que estar, ¿sí? Como sea. Entonces no van a poder decirme, esas no les estoy pidiendo esta última, para nada, ¿sí? Porque esta se supone que hay que explicarles a ustedes cómo se convierte esas bases de datos normales a una base de datos en NoSQL, una base de datos relacional a una base de datos no relacional, ¿sí? Entonces esa aún no la hemos desarrollado. Entonces no se les ha pedido esa y esa es la última, ¿sí? Esa es la última porque aquí ya se termina la guía. Entonces tenemos que realizar esta con todas las normas, con todo lo de la ley, como les digo, teniendo en cuenta esa presentación, ¿ya? Todo lo que se pide, todas esas sentencias que se indican, esta colección. Y obviamente esas mismas sentencias se van a pedir para la parte del proyecto, ¿no? Posteriormente aquí. Entonces, chicos, eso era lo que yo quería recalcar, más que todo, para que se acuerden de que hay que realizar esas evidencias y hay que entregarlas el 24, como les digo, voy a llegar, me voy a sentar, voy a llamar lista y voy a ir revisando aquí y allá en el portafolio, en los formularios que ustedes me diligenciaron, en esas respuestas donde están los enlaces de los portafolios, reviso, tienen que estar ahí. Si yo al azar yo los cojo y digo Daniel Joaquinoy, listo. Aquí
debe estar entonces las 5 evidencias, incluyendo la primera, que no se cuenta como uno, pero ya es una evidencia más. Entonces, esa, la de caso de estudio, ¿sí? Es esta, la de reflexión inicial que se llama. Esa es una. La de las preguntas, la actividad 1. La 2, que es la instalación. La 3, que es el ejemplo del carro. Y la 4, que es el de libre elección, la colección de libre elección. ¿Listo? Entonces, con esas son 5 en total que deben estar ahí. Y eso era todo. Entonces, muchas gracias. Pues ya no les quito más tiempito. Aquí estamos, ¿no? Eso es, chicos. Daniel y Santiago, muchas gracias, ¿no? Que estén muy bien y ya les paso la grabación a todos sus compañeros para que la lean, la oigan, la escuchen atentamente y que hagan, por favor, los trabajos. ¿Listo? Bueno, ya nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego.